Hola, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 5 de este curso de Química General 1. Hoy veremos la historia moderna de la teoría atómica y cómo se llegó al modelo actual que tenemos de átomo. Se habló de la historia antigua del átomo y cómo desde las ideas de Demócrito se llegó a un modelo atómico propuesto por Ernest Rutherford. Desde ese punto hasta el inicio de lo primero que les voy a contar, hubieron muchos cambios y principalmente estuvieron enfocados en investigar cómo la radiación, que ya se conocía por los físicos en ese tiempo, interactuaba con la materia y justamente que lo que se predecía por las ecuaciones no se condecía con los fenómenos observados. Entonces los científicos tuvieron que empezar a buscar una explicación para ese nuevo fenómeno. Lo que les presento aquí justamente es una línea del tiempo de los principales descubrimientos para llegar finalmente a la teoría del átomo, al modelo de átomo que tenemos hoy, en donde hubo la contribución de Niels Bohr en 1913, luego una en 1916 por Arnold Sommerfeld. En 1924 Louis de Broglie introdujo otra contribución y una de las contribuciones más importantes fue en 1926 hecha por Erwin Schrödinger mediante esta ecuación. Finalmente, Werner Heisenberg en 1927 realizó un postulado que también lo vamos a conocer. Como les decía, hemos quedado en el modelo atómico de Rutherford que dice que la mayor parte de un átomo es vacío, que la masa, la gran cantidad de masa del átomo está concentrada en el centro, que sería de carga naturaleza positiva, y alrededor de este centro giran los electrones en órbitas. El modelo atómico de Rutherford tenía un problema. Él decía de que los electrones giraban alrededor del núcleo describiendo órbitas, pero el problema es que si una carga negativa está cerca de una carga positiva y gira en torno a ella, en algún momento va a ser atraída y por lo tanto cada vez se va a acercar más hacia ese centro. De modo que la carga positiva con la negativa se van a atraer y por lo tanto en algún momento ese átomo debería colapsar. Entonces este era uno de los grandes problemas del modelo del átomo que había propuesto Rutherford. Desde ese punto hasta el modelo que les voy a presentar ahora pasaron muchas cosas. Entre ellas, como les dije al principio también, los científicos empezaron a interactuar con la materia mediante la radiación y se empezaron a conocer varios fenómenos nuevos e inexplicables. Y para ello justamente se tuvo que plantear un nuevo modelo. Lo que produjo la cuantización de la energía de las ondas electromagnéticas cambió el paradigma de la física clásica a la física cuántica. Los científicos continuaron realizando experimentos en que irradiaban la materia y obtenían resultados que los obligaban a dejar de lado los principios clásicos. Ahora bien, mucho tiempo antes de que esto ocurriera, Newton, que es el que muestro ahí, y este es un cuadro clásico también de Newton con el prisma, en su experimento, él hace pasar la luz por un prisma, este se difracta en colores, y este experimento era conocido por todos los físicos y obedecía claramente a las leyes clásicas. O sea, se podía apreciar un continuo de colores, como el arco iris, a lo que Newton llamó espectro. Sin embargo, en 1802, William Hyde Wollaston, perfeccionando el experimento de Newton, encontró 4 líneas oscuras que erróneamente interpretó como la división de los 5 colores elementales que forman la luz blanca: rojo, amarillo, verde, azul y violeta. En 1814, Fraunhofer publicó los resultados de sus cuidadosas y detalladas observaciones del espectro solar. Su gran mapa del espectro del astro rey mostraba 574 líneas oscuras y no un espectro continuo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado desde que Newton realizó su experimento con respecto al experimento que realizó Wollaston y con respecto al experimento que realizó Fraunhofer? Bueno, Fraunhofer inventó un espectrógrafo
que era una mejora del que tenía Wollaston, y Wollaston había perfeccionado el experimento simple que había hecho Newton. Entonces, en esta fotografía se puede apreciar a Fraunhofer con su espectrógrafo, y lo que él notó era que cuando se medía el espectro del Sol, es decir, de la luz solar, un momento en que se irradiaba un objeto con luz, y entonces ese objeto ahora se ponía delante de un prisma, entonces aparecían estas rayas oscuras. En el experimento de Newton, si se fijan, lo único que hizo fue hacer pasar un rayo de luz por un prisma, donde la luz se ve que se difracta. Pero lo que estaban haciendo estas dos personas es que en el camino del rayo de luz ponían un cuerpo, una materia. Y ahora ese cuerpo absorbía, parece, un poco de energía, y luego lo que no absorbía de esos fotones o esa luz pasaban por el prisma. Por lo tanto, en el espectro continuo faltaban unas líneas. Esas líneas entonces se marcaban como rayas negras. Este misterio del origen de las líneas oscuras fue finalmente develado en 1859. Robert Bunsen y Gustav Kirchhoff mostraron que al hacer pasar la luz de un elemento que se quema por un prisma, así como la radiación de un gas en un átomo de descargas, posee un espectro con líneas brillantes en un fondo oscuro, y que el número y posición de estas líneas eran características del elemento analizado. Como estos espectros eran discontinuos, se les llamó espectro de líneas o espectros atómicos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron Bunsen y Kirchhoff? Lo que ellos hicieron fue quemar distintas sales. En este caso, aquí se presenta un set de ellas que tienen distintos colores. ¿A qué se debe el color? Bueno, si se fijan, entre estas tres sales que hay aquí, la coincidencia son los cloruros. Por lo tanto, la diferencia de color, tal vez sutiles si ustedes quieren, debe ser dada por el indio, el cesio y el rubidio. Entonces, lo que hicieron ellos es que en vez de poner un objeto físico delante de este rayo, como hizo el experimento Fraunhofer o Wollaston, ellos lo que hicieron fue poner la luz de estas llamas frente a un prisma. Y entonces lo que observaron fueron unos espectros. Pero estos espectros, a pesar de que eran líneas discontinuas como lo que encontró Fraunhofer, no eran líneas oscuras, todo lo contrario, eran líneas coloreadas. Es decir, por ejemplo, esta línea negra sería una línea roja y todos los demás colores desaparecían hasta que aparecía, por ejemplo, esto que era una línea amarilla y todos los demás colores desaparecían. Entonces, estos eran los espectros que eran característicos para cada uno de los elementos. ¿Cómo es que ocurrió esto? ¿Por qué se encontraron con esto Bunsen y Kirchhoff? Es lo que les voy a explicar a continuación. Introducción a la explicación, les dejo el siguiente video. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to
pero es uno bastante simple. Probablemente ustedes conocen los tubos de neón o los tubos de argón, que son los que aparecen en los avisos luminosos en algunos bares o restaurantes. Lo que ocurre ahí, tal como vieron en el video, es que se produce una descarga. Si recuerdan también cómo se hacía en la descarga en el tubo de rayos catódicos, es de la misma forma. Entonces se hace pasar una corriente dentro de ese tubo, y ese tubo tiene un gas, como en este caso uno de los gases nobles que acabo de nombrar, el neón o el argón. Al hacer eso, entonces, lo que está ocurriendo entonces es que los átomos se ven afectados por esa descarga y emiten luz. Si uno esa luz la hace pasar por un prisma, entonces lo que ocurre es que en vez de observar un espectro continuo como lo que observaba Newton, se observa un espectro discontinuo, es decir, solamente aparecen algunas rayas coloreadas. En el año 1864, Huygens, otro científico, anunció el descubrimiento de líneas pertenecientes a 20 elementos. De hecho, lo que ustedes ven aquí entonces son espectros de emisión de líneas para algunos elementos. Entonces, ¿qué quiere decir esto de emitir? ¿Ya? Es lo que vamos a ver a continuación. Pero, por ejemplo, si ustedes miran para el litio, es característico que tenga dos líneas. Una que tiene un color rojo y otra que tiene un color naranjo. Entonces, si pueden después retroceder el vídeo y ver el color de las líneas, el color del cloruro de litio, que era el que se mostraba en las llamas del experimento de Bunsen y Kirchhoff, se van a dar cuenta de que no puede ser otro color que el rojo, entre rojo y naranjo, ¿sí? Porque las líneas están en esos colores. Pasa lo mismo entonces para el sodio, que siempre, si ustedes lo queman, va a dar una llama amarilla. Ahí aparecen dos líneas, emite en el color amarillo, y así para el potasio, el calcio y el estroncio. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Siguiendo con la historia, Huygens, comparando sus espectros con los de Fraunhofer, pudo determinar la composición elemental del Sol, es decir, de qué elementos estaba compuesto. Recuérdense que Fraunhofer encontró 574 líneas oscuras y no un espectro continuo. Pero ahora, con este experimento de cambiar, es decir, de hacer pasar las luces que emitían los tubos de descarga por un prisma, se encontraban no líneas oscuras, sino líneas coloreadas, pero seguían siendo líneas. Por lo tanto, si uno tomaba estos espectros, y entonces me voy a referir al hidrógeno, que está aquí, y al helio, que también está acá abajo, entonces lo que hizo Huygens es que empezó a mover esta película, que está acá, del hidrógeno, y esta película del helio, tratando de hacerla calzar con algún patrón de las líneas, de las 500 y tantas líneas que había encontrado Fraunhofer. Entonces, cuando le calzaba, dijo, resulta de que este Sol está compuesto de hidrógeno. Pero también le calzó la línea del helio. Entonces dijo, encontré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rayas en el espectro de Fraunhofer. Por lo tanto, el Sol también está hecho de helio. Y así pudo encontrar otros elementos de lo que estaba hecho el Sol. Porque esto, vamos a llamarlo así, era como un ADN de los elementos. Entonces hoy en día es como se conoce esto. Es decir, yo puedo saber a qué elemento tengo en una muestra, por ejemplo, si lo quemo y hago esto de ponerla frente a un prisma y me van a aparecer estas rayas. Entonces ese fue un gran aporte que realizó Huygens. Voy a tratar de explicarles este experimento en más detalle utilizando el espectro de emisión de líneas del hidrógeno. El espectro atómico de hidrógeno ha sido uno de los espectros atómicos más intensamente estudiados. Entonces, lo que se puede ver aquí es la luz de una lámpara de hidrógeno, donde se ve un color púrpura rojizo, y lo que se hace entonces es que se le aplica un voltaje, como les había dicho anteriormente, una descarga. Entonces, este gas hidrógeno emite luz, toda esa luz se irradia, que es lo que estamos mostrando aquí, pero se hace pasar por una pantalla que tiene una rendija. Entonces esto va a salir como un haz, y el haz se hace incidir sobre el prisma, y el prisma ya no se descompone en un espectro continuo de colores, sino que en 1, 2, 3, 4 rayas.
Entonces, la luz se separa en 4 componentes. Y a estas líneas se le llama líneas espectrales. Recuerden ustedes que en esa época se ponían las líneas sobre un rollo fotográfico. Pero en el experimento que ustedes acaban de ver, las líneas se ven. Estos colores aparecieron en el video que vieron hace un momento. Ahora, la longitud de onda principal de esta luz es la luz roja, que está a 556.3 nanómetros. Sin embargo, en el espectro visible del hidrógeno atómico aparecen otras líneas. Una línea, vamos a decir, azul verdosa a 486 nanómetros, una línea violeta, bueno, azul la verdad, a 434 nanómetros, y otra línea violeta a 410.1 nanómetros. En 1885, Johann Balmer dedujo mediante la técnica de prueba y error una fórmula para las longitudes de onda de estas líneas espectrales. Esta ecuación la vamos a ver más en detalle de una forma renovada, pero la gracia de la ecuación es que la frecuencia era función de una constante. Si se sustituía en su fórmula un número n, por eso era ensayo y error, por ejemplo, si la fórmula se sustituía n igual a 3, se obtenía la frecuencia de la línea roja. Pero si ahora el número n era igual a 4, entonces se obtenía la frecuencia de la línea azul verdosa y así sucesivamente. Entonces, lo que estaba mostrando también Balmer en esa época era que al parecer su ecuación solamente aceptaba valores de números enteros, de modo que volvemos al concepto de cuantización. ¿Ya? Y para eso entonces, con toda esta información, llega un científico connotado a proponer cuál sería entonces el modelo que daría explicación a tanto esas líneas negras, que llamaron líneas de absorción, y las líneas coloreadas, que llamaron líneas de emisión, y que posteriormente pasaron a ser los espectros de absorción y los espectros de emisión. Es importante hacer notar que la ecuación de Balmer, determinada empíricamente, no explicaba por qué se producían esas líneas, pero los científicos estaban de acuerdo que la respuesta tenía que estar en el átomo. Si ustedes recuerdan, Rutherford había propuesto un modelo en que la carga positiva estaba concentrada en el centro y alrededor, muy lejos del núcleo, se encontraban los electrones, pero no proponía cómo estaban distribuidos. Ese es el modelo con el que quedamos. Entonces, si se siguen las leyes de la física clásica, los electrones cargados negativamente deberían ser atraídos por el núcleo cargado positivamente. Luego, para ser un sistema estable, los electrones deberían orbitar alrededor del núcleo, tal como el sistema solar, que lo que hace es orbitar alrededor de la Tierra, por ejemplo, orbitar alrededor del Sol para no colapsar sobre él. Ahora, si esto fuese así, entonces, los electrones deberían acelerarse continuamente al núcleo y ir perdiendo energía en un movimiento en espiral que lo haría colapsar sobre él. Entonces era una gran debilidad del modelo de Rutherford. Entonces, ¿cómo sostener entonces ese modelo si se sabía por física clásica de que el electrón iba a colapsar sobre el núcleo? ¿Qué pasó entonces? En 1913, Niels Bohr resolvió este dilema utilizando la hipótesis cuántica de Planck. Con una mezcla interesante de teoría clásica y cuántica, Bohr postuló que para un átomo de hidrógeno, primero, un electrón se mueve en órbitas circulares. Entonces, si observamos aquí el dibujo que está a la izquierda, esto es lo que él denominó el átomo de hidrógeno. Lo que está acá en el centro sería el núcleo. Y este primer círculo sería una primera órbita donde se movería el electrón. Esa órbita, que es la que está más cerca y es circular, es la que está más cerca del núcleo, se le denomina que es la órbita basal. Es decir, el electrón está en un estado basal. Pero ese electrón podría ir a estados superiores. Entonces pueden existir otras órbitas, como es este círculo, que sería la órbita 2. Pero podría ir en un estado superior, o sea, más hacia afuera, digamos, sentido opuesto del núcleo, y esa sería la órbita 3, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que ocurría entonces? Para explicar qué es lo que estaba pasando entonces con esos espectros de emisión y absorción, otra observación que hizo Bohr fue que el electrón solo puede tener valores de energía específica, o sea, está cuantizada. Esta expresión de aquí,
que es que la energía en cierto nivel n, 1, 2, 3 o el que sea, es igual al negativo de la constante de Rydberg por 1 partido por n cuadrado. ¿Pero qué implica esto? Implica de que el electrón no puede tomar valores continuos de energía, sino que valores discretos. ¿Y de qué depende entonces ese valor de energía? Bueno, depende del nivel donde se encuentra el electrón. Si el electrón se encuentra en el nivel basal, es decir, en el nivel 1, la primera órbita, entonces eso quiere decir que va a tener cierta energía en donde 1 partido por 1 cuadrado va a ser 1 y entonces la energía de ese primer nivel va a ser igual al negativo de la constante de Rydberg. Pero si el electrón está en el nivel 2, y ya veremos entonces cómo llega ahí, o si el electrón está en el nivel 3, entonces esto ya serían múltiplos divisores de la constante de Rydberg. Pero por lo tanto, la energía no puede tener valores que no sean números en n, con números n enteros. De modo que el electrón puede estar en n igual a 1, o en n igual a 2, o en n igual a 3, pero no puede estar entre medio de estos niveles. De modo que lo que decía ahora entonces es que esas órbitas están cuantizadas y por lo mismo la energía del electrón cuando está en esa órbita también está cuantizada. Y aquí está lo que trató de explicar Bohr de cómo se producían los espectros de absorción y de emisión. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? ¿Qué es lo que decía Bohr? Decía de que cuando el electrón estaba en esta órbita pequeñita y absorbía entonces luz, podría pasar a esa órbita, como podía pasar a esa órbita, o como podía pasar a otras órbitas superiores, dependiendo de la frecuencia de la luz que recibía. Al ocurrir eso entonces, estaba absorbiendo el fotón que lo hizo migrar desde el interior al exterior. Y ese fotón entonces lograba hacer eso y por lo tanto la luz la longitud de onda de la que estaba compuesta, esa luz con la que venía era absorbida por el electrón y por eso, como él la absorbía, ya no aparecía en el espectro y era una raya negra. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que si luego se dejaba de irradiar ese material o ese gas, vamos a ver así pensando en el átomo de hidrógeno que era el más simple, luego si se dejaba de irradiar ese gas, entonces lo que ocurría era de que el electrón volvía desde la órbita exterior en la que había estado a la interior donde estaba antes y ahí emitía el fotón que había absorbido. Entonces es el tercer principio que dice Bohr. Se emite un fotón cuando un electrón se mueve de un nivel de energía alto a otro bajo. Y esa emisión entonces era una raya. Como es justamente un valor que va desde este nivel a este nivel, entonces solo podemos pensar de que es un valor entero. Y es un valor entonces que nos va a dar, nos debe dar como una cosa discontinua, es decir, solamente un número. Por eso que aparece una raya. Si el electrón se pudiese pasar de aquí, infinitesimalmente hasta llegar aquí, entonces yo no vería una raya, sino que vería el espectro, como lo mostró clásicamente Newton. Esta fue la explicación entonces que Bohr dio para poder explicar por qué se observaban las rayas oscuras y por qué se observaban las rayas de colores, es decir, el espectro de absorción y el espectro de emisión. Es importante hacer notar que Bohr pudo calcular el radio de la primera órbita para el átomo de hidrógeno y este fue de 53 picómetros, que hoy en día se utiliza la unidad de picómetros, pero es muy común para medir distancias entre electrón y núcleo el Armstrong. Entonces también esto equivale a 0.53 Armstrong. A esto él le llamó A sub 0 y entonces se puede ver que los radios de las otras órbitas, las que vienen, también son múltiplos de n al cuadrado. Entonces, si quiero medir el radio de la órbita 2, n sería igual a 2 y por lo tanto este sería 2 al cuadrado, que sería 4 por A sub 0. Entonces sería 4 veces este valor. Y así sucesivamente. Entonces para el n igual a 2, r es igual a 4 veces a 0. Para n igual a 3, r es igual a 9 veces a 0.
Es importante hacer notar también que cuando el electrón está en una órbita, es decir, por ejemplo, en n igual a 2, no pierde ni gana energía. Son las transiciones de una órbita a otra las que ocasionan esto. Así es que por eso es que es posible calcular la energía de un electrón en una órbita mediante esta fórmula. Finalmente, entonces, es importante hacer notar que con este último postulado, Bohr pudo explicar el modelo atómico de Rutherford, o mejor dicho, mantenerlo. Es decir, el electrón girando en órbitas circulares nunca iba a colapsar, porque lo que ocurría es que si caía, luego podía volver al nivel que estaba absorbiendo un fotón. Y cuando caía, devolvía ese fotón. Si me entendieron entonces lo explicado anteriormente, les propongo el siguiente ejemplo. Es posible que exista para el átomo de hidrógeno un nivel de energía con En igual a menos 1.00 por 10 a la menos 20 Joule. De acuerdo a lo que acabamos de ver, entonces se puede determinar justamente con la fórmula de la energía dada por Bohr. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos que el valor de la energía en ese nivel es menos 1.00 por 10 a la menos 20 Joule. Y nos están preguntando entonces el valor de N. Porque claro, es posible que exista para el átomo de hidrógeno un nivel de energía. Si nos dan la energía entonces de la ecuación de que En es igual a menos RH por 1 partido por N al cuadrado, entonces yo podría saber el valor de N. ¿Qué va a pasar entonces? Si es correcto de que existe ese valor de energía, entonces N me debería dar un número entero. Porque eso es lo que dice el modelo de Bohr. N solamente puede tomar números enteros. Si entonces no me da un número entero, eso implica entonces que ese nivel de energía no existe. Veamos entonces. De aquí entonces podemos despejar el valor de N. Y nos queda que N es la raíz cuadrada de menos H partido por En. Reemplazando el valor de la constante de Rydberg, que es 2.18 por 10 a la menos 18 Joule, y reemplazando también el valor de la energía, que es la que nos están dando, y sacando la raíz cuadrada de eso, obtenemos un valor de 14.8. Es decir, ese es el valor de N. Claramente, este no es un número entero, por lo tanto, como no lo es, el nivel de energía dado no existe. Es decir, este N tendría que haber dado o 15, o 14, o 13, pero no 14.8. Haciendo un resumen entonces de qué es lo que es un espectro de emisión versus qué es lo que es un espectro de absorción de líneas, tenemos estas dos figuras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la primera figura? En la primera figura lo que están haciendo es que una muestra excitada, así se denomina justamente cuando se le imprime energía, por ejemplo, en lo que vimos en el video, el tubo cualquiera de estos con el gas neón o el gas hidrógeno dentro, entonces le hace pasar una corriente eléctrica, entonces los electrones chocan con los núcleos y por lo tanto hacen que emitan esa luz. Y cuando están emitiendo esa luz entonces se hace pasar por este colimador. Si recuerdan, lo que tiene un colimador es una rendija y luego la rendija esa hace pasar un rayo sobre un prisma. Y el prisma entonces da en una película o detector las rayitas. Aquí justamente está puesto de forma continua para recordar el experimento de Newton. Pero lo que se obtiene es esto entonces. Se obtienen 1, 2, 3, 4, 5 rayas. Y esto es lo que se denomina el espectro de emisión. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces? Lo que está ocurriendo es que el electrón que estaba en un nivel final va a volver al nivel inicial donde se encontraba y entonces al hacer eso emite un fotón. Ese fotón entonces, si se recuerdan, está relacionado con h por nu. Y por lo tanto ese h nu es igual a la energía del fotón. Pero ahora, viéndolos en términos de los niveles energéticos, esa sería entonces la energía, la diferencia de energía, vamos a decir, que un electrón tiene cuando está en un nivel final y otro inicial. De modo de que ese E se transforma ahora en una diferencia de energía entre el nivel final menos el nivel inicial. Y por lo tanto, si despejo de el nivel final menos el nivel inicial por h nu
la nu, puedo saber cuál es la frecuencia, conociendo la energía del nivel final, la energía del nivel inicial y el valor de la constante de Planck. Se observa en este espectro de emisión para la muestra excitada, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 líneas, que hacia acá se aumenta la longitud de la onda. Claro, porque estamos pasando, si se fijan, de los colores violeta, esto está cercano entonces al ultravioleta, vamos pasando por los colores azul, luego al verde y luego al rojo. Y aquí para acá entonces lo que está ocurriendo es que vamos a pasar al infrarrojo. Y el infrarrojo entonces tiene una longitud de onda más larga que el ultravioleta. ¿Qué es lo que pasa entonces ahora en un espectro de absorción? Que sería lo que está en la parte B. Entonces lo que se hace es lo que hizo Fraunhofer, que fue iluminar un objeto con la luz, no excitarlo, sino que se ilumina y entonces se pone acá el colimador para provocar el haz de cuál fue los fotones que dejó pasar. Entonces esos fotones que dejó pasar son los que van a aparecer como color continuo en la película, acá en el detector. Pero los que no dejó pasar, los que absorbe, entonces no van a aparecer acá en la película. Y esa es la respuesta de que por qué aparecen estas líneas negras. Entonces, si se fijan, este material absorbió esta longitud de onda, esta, esa y esta, y no aparecen esas líneas. Pero entonces absorbió una longitud de onda específica, no un rango de longitudes de onda. Entonces, lo que ocurre, esto es lo que se observa espectralmente, digamos, pero podemos explicarlo con nuestro diagrama. Entonces, en un espectro de absorción, lo que está ocurriendo es que en un nivel inicial, donde está ese electrón, absorbe un fotón y se va a un nivel final. Y en este caso, puedo calcular también la frecuencia realizando la resta del nivel inicial menos el nivel final dividido por la constante de Planck. Ahora, aquí existe solo una diferencia que es entre esta y esta, que es que acá se resta el inicial menos el final y acá se resta el final menos el inicial. Pero la frecuencia, si se fijan, mirando los espectros, debe ser la misma. Aunque este sea un espectro de emisión y este sea un espectro de absorción, las rayas coinciden. Entonces, la frecuencia, como está relacionada con la longitud de onda y la longitud de onda está relacionada con el fotón, eso implica que la energía que utilizó el electrón para ir de este nivel a este nivel debe ser la misma que después entrega cuando va de este nivel a este nivel. Entonces, los valores de frecuencia siempre van a ser el mismo, sea una absorción o sea un espectro de emisión. Resumiendo de forma didáctica lo que acabo de decir, aquí está cómo se explicaría un espectro de emisión y un espectro de excitación. Partamos por el espectro de excitación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El electrón se encuentra aquí en su estado fundamental, que también le dije que se podía llamar estado basal, es decir, cuando n es igual a 1, la primera órbita, muy cerca del núcleo. Entonces, si sobre él viene un fotón, que está representado así porque el fotón justamente tiene un comportamiento de longitud de onda, y esa energía de ese fotón está dada por h nu, entonces ese electrón podría ir al nivel 2 o al nivel 3, al nivel 4, al nivel 5, etc., dependiendo de la energía que tiene este fotón. En este caso, entonces, el electrón fue al nivel 3. Bueno, el nivel 2 se le conoce como el primer estado excitado, o estado excitado 1, al nivel 3 se le conoce como el estado excitado 2, al nivel 4 como el estado excitado 3, y así sucesivamente. Entonces, la energía que absorbió este electrón le alcanzó para llegar hasta el estado excitado 2, es decir, en nivel 3. Pero podría ocurrir, por ejemplo, que un electrón hubiese llegado al estado excitado 3, es decir, en nivel 4, y absorbiera un fotón que le permitiera seguir yendo a niveles superiores, como por ejemplo el estado excitado 4, que sería el nivel 5. Pero si se fijan, la magnitud de este fotón es más pequeña que este fotón. Entonces, para ir del estado fundamental a estados superiores se necesita bastante energía. Pero para ir a los entreestados superiores, la energía que se necesita es menor. En el caso contrario, en una emisión, si es que este electrón había llegado al estado excitado 2, es decir, el nivel 3,
y se devuelve al estado fundamental, es decir, al nivel 1, devuelve el fotón. Entonces ahí aparece. Y ese fotón, recuérdense que es luz, por lo tanto aparece la línea coloreada. Podría ocurrir lo mismo entonces de que si había estado en el estado excitado 4, es decir, el nivel 5, se puede devolver al estado excitado 3, es decir, el nivel 4, y devolver ese fotón. Pero nuevamente ese fotón es más pequeñito, o sea, tiene menor energía. Como tiene menor energía, entonces, quiere decir entonces que el paso de aquí a aquí es una longitud de onda larga. Pero en cambio el paso de aquí a acá es una longitud de onda corta, porque tiene mayor energía.